Entonces, bueno, pues vamos ahora sí a iniciar con el tema específico del día de hoy. Y bueno, como ya sesiones pasadas habíamos hablado sobre qué es la víctima y demás, ya no me voy a profundizar tanto en ello, puesto que aquí el tema es la víctima y ese redescubrimiento de qué trata, por qué se tituló así esta transmisión, qué es lo que se va a platicar, qué es lo que se va a llevar a cabo el día de hoy. Y bueno, quiero comentarles que no es nada sencillo, asumirse como una persona que ha sufrido algún tipo de abuso en algún momento de su vida, y no es sencillo decir soy víctima o he sido víctima de tal situación. Entonces, las personas que estén viviendo alguna situación cercana o que tengan en su momento pues una situación donde consideran que hay como red flags que están permitiendo o que bien están empezando a sentir que hay una agresión o algún tipo de abuso, puede ser sexual, puede ser económico, emocional, físico, etcétera, pues bueno, sí es importante que lo empiecen a detectar para que se pueda trabajar. Y bueno, ¿cómo es este redescubrimiento? Si bien todas las víctimas en su momento, que las que están pues pasando por un momento difícil en su vida, que les cuesta mucho trabajo acercarse, a tener empatía, socializar, pues llega un punto en donde se van perdiendo en ese proceso, y principalmente se van a perder por varios puntos. Uno de ellos es porque van teniendo ciertas consecuencias de comportamiento, como por ejemplo, conociendo que existe a lo mejor una víctima de abuso sexual y de abuso físico, o de maltrato físico, podríamos entender, porque eso es como lo más común. Entonces por eso, mencionándolo, quiero que ubiquen una persona que ha sido víctima de ese tipo de abusos. Así que van a tener consecuencias de comportamiento, como cuáles, pues bueno, entre ellas va a ser que van a ser personas más hostiles, van a tener más agresión o conductas más determinantes, van a impedir sentirse agredidos o agredidas, y por tanto, pues bueno, va a haber cierta apatía con la situación, con su propia vida, va a haber a lo mejor algún tipo de fobias que la persona va a desencadenar, como a estar sola, como a lo mejor a alguna fobia a sentirse encerrada. Todo va a depender del tipo de violencia y abuso que esté pasando la persona. Es posible que tengan ese comportamiento de aislamiento, de no acercarse, y por supuesto, si las personas que nos han seguido en esta página de Facebook han notado, subimos por ahí 2 banners donde se compartió información, en donde se menciona que las personas que han tenido violencia, lo importante no es atacar directamente a la persona de manera verbal o decir y señalar, hacer que no mira, ya sal de ahí, es que no entiendes, porque inmediatamente que haces ese tipo de verbalizaciones, lo que vas a generar, además de por supuesto que algo también negativo, ¿no? Porque puede existir de dos, que obviamente sea una situación negativa o difícil de afrontar. Ese es por este lado de que hay infidelidad. Pero por el otro, si tú eres de las personas que buscan estar en esta situación, hacer a los familiares cercanos, no tiene sentido que les haga a las personas que no están escuchando, que estás apoyando. Entonces, bueno, se desencadenan este tipo de comportamientos de manera consecuente, además de que puede llegar a existir que haya sensación de pensamientos suicidas o actos suicidas. Llega un punto en donde la víctima pues siente que ya no tiene que vivir ese tipo de vida, que ya está fastidiado o fastidiada con el tipo de violencia que le están ejerciendo. Y por lo general, que esto es muy común de las víctimas de algún tipo de violencia, vuelvo a repetir, hablando de una violencia específica como la física o la emocional, que es lo que más se presenta y de lo que más se habla, puede existir que una de las características más principales es que no van a pensar por aquí ni tantito, al menos no en los momentos más de clímax, de dificultad. Van a pensar que ellos o ellas son las personas que pueden resolver esa situación. Lo que van a creer es que el apoyo está de manera externa. Eso es lo que va a pasar,
Creen que la ayuda viene de manera externa y por supuesto que, pues bueno, no sé, o sea, quieren la ayuda, pero al mismo tiempo no permiten recibir esa ayuda y al mismo tiempo se vuelve como el yo no puedo hacer nada, ¿no? No está en mis manos, esta es la vida que me tocó, o ya no tengo de otra, esta es la cruz que tengo que cargar, o seguramente algo pasó en mi vida pasada y entonces tengo que cubrir todo esto. Y si te das cuenta, este tipo de frases lo que están generando es asumir que tú eres la responsable o el responsable de tener ese tipo de vida y que no tienes otra solución y que es lo que te tocó. Incluso te estás asumiendo como culpable o como alguien que le debe a algo o a alguien o a lo que sea para que tengas que pagar de esta manera, viviendo de esta forma. Entonces yo te diría que si la persona o la víctima está pasando por una situación así, bueno, estamos en un punto en donde no tiene conciencia de lo que está viviendo y no va a ser capaz de reconocer. Quizá a veces podrás como persona que apoya a la víctima en su momento de crisis, quizá podrás entender y decir, creo que ya entendió esta vez, me la vi tranquila, lo vi tranquilo, creo que ya comprendió la situación, como que noté que ella tiene más reacción a lo que le dije y pues es posible que si en ese momento de apoyo porque estás acompañando a la persona. Y mientras esa persona, perdón, se sienta acompañada y sienta que hay alguien que la cobija, obviamente, ¿no? Y evidentemente va a existir una situación donde pues va a parecer que hay un empoderamiento. Finalmente la estás apoyando a ejercer cierta valentía y cierta fuerza. Pero una vez que regresa a ese sistema o que regresa a ese tipo de vida, pues vuelve el miedo, viene la fobia, viene el aislamiento, vienen las ideas suicidas, viene todo este temor y esta sensación de creer que esa persona merece ese tipo de vida. Además de que si hablamos de que los diferentes tipos de agresores que se pueden encontrar en la vida, en el mundo social, pues pueden, ejercen esa persuasión y ejercen una manera, por eso hay otro tipo de violencia que es la psicológica, donde todo el tiempo te van a señalar que no mereces ese estilo de vida, que todo lo que tienes es gracias a esa persona y siempre te van a hacer inferior. Entonces es importante lograr identificar al agresor, saber que el problema no es tuyo, que sí tienes que poner un alto, que detener esa situación, pero no es una cosa que metida en la mente, en los pensamientos, como no lo lograré sola, no puedo lograr cuestiones por mí misma, sí dependo de él, no tengo experiencia, no tengo trabajo, ya dejé de laborar hace tantos años, qué voy a hacer con mis hijos en el caso de que tengan niños, qué voy a hacer con mi familia si yo me fui, me escapé porque me quería ir con esta persona y ya no me van a aceptar. Entonces vienen una serie de miedos que se llaman distorsiones cognitivas, que lo que está haciendo es que el miedo y la angustia te hace pensar de esa manera como una forma de evitar caer en esa luz o en ese momento de, sí, de lucidez para poder irte de ese estado tan crítico y vulnerable en el que te encuentras. Entonces, esas ideas pues van a distorsionar siempre y por eso hay un desgaste emocional muy grande que tiene la persona víctima de algún abuso, puesto que no solamente es temerle a su agresor cuando llegue de trabajar o cuando esté preparándole la comida y que ya azote los platos, que ya se ponga intenso porque no le gustó el sabor de la comida que está comiendo, por ejemplo, sino también es todo lo que está pasando por tu mente. Comúnmente tienen dolores de cabeza, se puede generar un problema de jaqueca, se puede generar un problema de estrés postraumático, algún estado de ánimo deprimido o bien un problema depresivo ya que se diagnostique como tal. Y sabemos que toda persona que tiene el diagnóstico de depresión lo puede conllevar a intentar suicidarse o a simplemente tener ideas, ¿no? Que eso, esta ideación suicida, ya empezar a planear, pensar cómo poder quitarse la vida porque ya no puede con ella por el infierno o la manera en la que está viviendo. Sin embargo, bueno, una cosa es la ideación suicida, que solo es lo pienso, imagino, creo una escena o un escenario de ese estilo, pero no hay un acto específico. La persona que ya lleva a la acción suicida es porque no tiene, o sea, no tiene ni tantita la duda de poder irse de este mundo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con las personas que están pasando por un problema de este estilo, porque pues no solamente le genera un miedo o
no solamente le genera el estrés postraumático, o las distorsiones cognitivas o esta sensación de peligro que siempre se encuentra así o el estado de alerta, sino que también puede generar pues estos actos que ya son más catastróficos. Entonces yo les diría que las personas que pasan por esto son personas pasivas, su personalidad, de hecho la transmisión en vivo pasada les leí el tipo de personalidad que tiene una víctima y que son introvertidas, que realmente su círculo social no es lo suficientemente fuerte, pocos amigos tienen y los amigos que tienen seguramente están en este proceso, a lo mejor pues más de ser amigos de la fiesta, llamémosle así, que amigos que a lo mejor te puedan dar un mayor apoyo, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues bueno, se vuelve muy complicado poder apoyar. Ahora, aquí dirían, ¿y cómo es ese redescubrimiento? Pues bueno, por eso se tituló esta transmisión en vivo así, la víctima y su redescubrimiento, porque todo esto, esta línea de cosas y de ideas que ahorita mencioné a nivel psicológico, la persona de víctima tiene que redescubrir y ubicar estos puntos. No va a ser nada sencillo, hay muchas instituciones que pueden apoyar el tipo de violencia doméstica, violencia de género, violencia emocional y demás, ¿no? Una que me viene ahorita a la mente y que está aquí en la Ciudad de México se llama Cariba, que es una institución que te permite pues demandar, denunciar al agresor y bueno, también te ofrecen algún apoyo psicológico gratuito. Obviamente sabemos que el apoyo gratuito siempre va a ser más espaciado que un servicio particular, que el servicio particular pues siempre vas a tener tu horario fijo, ¿no? A la semana, una vez a la semana tendrás tu terapia, pero lo que son terapias o servicios, ya sea por servicio médico, como puede ser un seguro, porque el trabajo te lo ofrece, o bien una institución pública, porque toda víctima se queda con eso, no se defiende, creen que no pueden hacerlo, creen que no o sea, que finalmente no tienen los recursos para poder defender el maltrato. Y bueno, pues de hecho de ahí viene a nivel de violencia de género este síndrome de la mujer maltratada, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya les di varios temas que si bien quieren profundizarlo, lo pueden dejar aquí en los comentarios, hacer alguna pregunta, sin problema se puede atender en este preciso momento, que esa es la idea de todas las transmisiones en vivo. Pero bueno, quien no, ahí lo puede dejar después o en nuestra página de YouTube o bien dejarnos un mensajito por WhatsApp para poderlos orientar a algún tema en particular. Pero yo sí te diría que para que se haga una intervención psicológica con la persona que ha sido víctima de algún abuso y que requiere redescubrirse, primero tenemos que crear un gran vínculo terapéutico, que la persona se sienta en confianza, que sepa que ese espacio que se le está proporcionando es seguro, que es un espacio íntegro, que nadie lo va y la va a dañar. Se tiene que estimular bastante un proceso creativo, por supuesto, ¿no? Hablando de poder simbolizar, de poder distinguir las experiencias dolorosas desde una parte más creativa y no que conlleve directamente al dolor, porque en el momento en el que las personas les muevas como esa cicatriz o esa llaga que no está completamente cerrada, pues puede ser que evite y que tenga muchos mecanismos de defensa, como evitar, como evitar tal cual hablar del tema y pues te puedas llevar como terapeuta 3, 4 sesiones para lograr esa confianza, hasta 5 sesiones para poder generar esa confianza, pero obviamente el paciente poquito a poquito va empezando a sentirse más cómodo y más seguro, que eso es lo más importante. Entonces, por eso se requiere tener un proceso creativo a nivel terapéutico para dar lugar justamente a esas experiencias dolorosas y que las pueda compartir. Además de poder contener algún momento de crisis, algún proceso o alguna crisis de ansiedad que pueda tener la persona, porque evidentemente lo que vas a hacer en la terapia como terapeuta y en este caso como paciente tienes que estar muy claro de que va a haber seguramente mucha confrontación. Hablando de confrontación se refiere a que las sesiones no van a ser de apapacho. Obviamente te van a apoyar y te van a dar los elementos para sentirte mejor, pero no es de apapacho, es simplemente comprender
qué te ha llevado a mantener una relación tan difícil o diferentes relaciones que podríamos llamarlo ahorita así por etiqueta tóxicas, que permitan que tú tengas el mismo patrón de persona que eliges y que tiene la misma agresión, violencia y abusos específicos hacia tu persona. Entonces, por supuesto que va a haber críticas con toda una situación de que ya casi perdías tu vida y eso, si bien les va, no proceden, ¿no? Entonces, sí es una investigación larga, eso también es una realidad y que por supuesto también el paciente en terapia tendría, que es víctima, tendría que entender que muchas veces pues la manera en la que esa persona quisiera que las cosas se resolvieran así en un chasquido, no se va a poder, ¿no? O sea, sí tendrá que esperar, por ejemplo, simplemente para todo lo que es una demanda por guardia y custodia, una demanda por pensión alimenticia, en el caso de los padres de familia que ya no se entienden y que quieren pues tener como claridad en las funciones y responsabilidades que debe de tener cada padre, aún con eso se pueden llevar eternamente ese proceso legal, ¿no? Porque después meten un amparo y bueno, una situación de cosas que se vuelve complicado, pero lo que sí te diría es que como persona que ha empezado a trabajar su independencia, su autonomía y dejar a un lado el miedo, créeme que el tiempo va a ser lo de menos, ¿no? Lo importante es que puedas llevar a cabo lo legal, que puedas tratar con un médico en dado caso que haya existido algún tipo de agresión física específica, para que pueda hacerte los estudios necesarios y ver que no haya algo interno que te haya dañado por los golpes o alguna cuestión que haya existido de ese tipo. En este caso, pues una terapia psicológica para saber qué tanto en tu mente, en tus pensamientos se ha roto, se ha quebrantado y volver a reconstruir a la nueva tú. Por eso es importante tener un trabajo interdisciplinario en ese sentido. Pues bueno, yo quiero comentarte que para esto pues necesitamos tener una red de apoyo a nivel familiar y si en algún momento te sientes con con esta sensación de escucha o de necesidad de que alguien pueda simplemente pues saber opinar o bien solamente tener esa escucha activa, pues lo puedes hacer y por eso la red de apoyo es importante. Amigos, familiares que sabes que puedes contar con ellos sin que te juzguen, sin que etiqueten, pues lo puedes hacer, ¿vale? Con esto yo voy a cerrar. Como puedes ver fue un tema que es muy importante porque no se vive, o sea, esto no está al lado de otro tipo de problemas, ¿no? Aquí en la terapia o en esta página siempre yo les hablo pues de los diferentes tipos de trastornos emocionales que puede tener cualquier persona, hablando desde un trastorno por ejemplo, de personalidad, un trastorno de ansiedad, o sea, diferentes tipos de trastornos. En su momento he hablado de problemas del neurodesarrollo en el caso de los niños o también he hablado de temas con los adolescentes y siempre mencionamos ansiedad, estrés, fobias, depresión, etcétera, ¿no? Pero quiero que comprendas, la idea de estas transmisiones en vivo es que puedas comprender que ese tipo de secuelas emocionales o de problemas o de distorsiones cognitivas no solamente vienen de un solo camino, hay una serie de ramificaciones que las personas pues vamos a tener a lo largo de nuestra vida o que nos va a rodear de alguna manera, vamos a vivir rodeados de eso y tiene siempre un porqué, ¿no? Hay una razón del por qué se desencadena ese tipo de situaciones. Por eso, no te diagnostiques si es que eres persona que busca siempre, que investiga. Tú no puedes autodiagnosticarte buscando en internet, puesto que así como puedes notar que todas las transmisiones en vivo se hablan de diferentes tipos de trastornos emocionales, no todos vienen del mismo origen y todos van a tener una génesis específica que por supuesto y por tanto no puede ser atendida de la misma manera a nivel psicológico, médico o psiquiátrico solo por algo que tú puedas leer desde internet, porque es diferente, se tiene que buscar el por qué. Yo siempre digo que es como los médicos, o sea, si tú tienes dolores específicos, ya fuiste con el psicólogo, ya fuiste con el médico y te dice que no hay nada, te van a hacer estudios más especializados que permitan llegar al punto de origen, ¿no? Hablando ya de un patólogo, hablando ya de un ornitorrinolaringólogo, hablando de otro tipo de especialista específico a eso, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de un tema de sangre, no todo es
no todo es directamente órganos, ¿no? Puede ser que esté el mal en el órgano, puede ser que esté el mal en el aparato óseo, ¿no? En el esqueleto, pues puede ser que el mal esté en la sangre, como ahorita les decía, o en las células específicas de algún tipo de órgano. Entonces, bueno, es